Aquí estamos ya con la tercera de las prácticas de electrónica de manera virtual con un sencillo simulador. Una vez más os digo que no sustituye las prácticas de taller, pero al menos nos acerca un poquito a cómo funcionan las cosas. En este caso vamos a ver configuraciones de resistencia o de elementos del circuito en paralelo. Aquí en esta práctica, en esta demostración, os voy a poner solamente dos resistencias, pero podéis tener 3, 4, 5, infinidad de resistencias o cualquier elemento en paralelo. Ya os hice una actividad sobre esto, resuelta a mano en una libreta y la tenéis por ahí colgada, en la que se explican qué fórmulas se utilizan, qué expresiones algebraicas, etc. Y cuáles son las características fundamentales de este tipo de circuitos. Lo que queremos hacer ahora simplemente es implementar esto a nivel práctico en el taller. Bueno, pues el primer montaje en esta práctica nos dice simplemente que, estoy leyendo aquí arriba, donde pone montaje 1, dice circuito formado por dos resistencias en paralelo, con una pila de 9 voltios y me dicen dos resistencias de 15 y de 35 ohmios. Bueno, pues igual que en el vídeo anterior, cuando era en serie, me dicen que lo haga de dos maneras diferentes, que en el fondo es lo mismo, pero simplemente que ponga los cables de manera diferente. Y estas son las dos configuraciones que os he puesto, ¿vale? En una tenemos estas dos resistencias en paralelo con la pila aquí fuera, ¿vale? Pero que sería lo mismo haber metido la pila aquí dentro, como podéis comprobar. Sería exactamente lo mismo. De hecho, también incluso podemos intercambiar esta resistencia con esta pila. Como estos dos los tenéis aquí, voy a hacer este que os estoy diciendo. Voy a intercambiar esta resistencia con esta pila y es lo mismo, para que lo veáis. Es decir, yo pondría, vamos a ver si aquí, no me aclaraba. Pondría aquí así, pondría por aquí otro cable, otro conductor, aquí pondría otro conductor, aquí había puesto la pila, en el que habéis visto la segunda configuración, había puesto la pila ahí, ¿vale? Aquí había puesto una resistencia, ¿verdad? Creo recordar que era algo así, si no ahora lo miro. Y si no lo había hecho así tampoco pasa nada, porque así tenemos más posibilidades. Creo que no lo había hecho exactamente así, pero no pasa nada. Lo voy a mirar ahora mismo, lo vamos a comparar. Vamos a compararlo. Sí estaba hecho así, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a quitar lo de los electrones para que lo veamos más claro. He dicho que estos están en paralelo, las dos resistencias, incluso la pila. Yo lo que puedo hacer es cortar aquí, cortar este cable, y yo podría poner perfectamente la resistencia esta aquí en medio y sigue siendo exactamente igual el circuito. No hay ninguna diferencia. El circuito, desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista de magnitud y demás, es lo mismo. Estas dos resistencias también están en paralelo. Hay muchas formas de representar dos resistencias en paralelo. Esta es una de las formas. Bueno, vamos a ver qué otras preguntitas hay. En la pregunta 2, primero es una pregunta de cálculo, una vez más, y luego una pregunta de medida, de representación, de representación. La pregunta de cálculo ya la habíamos resuelto en una actividad práctica, pero con una especie de problema. Y simplemente me dice que calcule la resistencia equivalente de estas dos. Tendríamos que sumarla, no me estáis viendo, pero yo no lo estoy haciendo, pero imaginaros que estoy poniendo comillas con los dedos, porque es sumarlas entre comillas. Las resistencias, cuando están en paralelo, no se suman tal cual. Se hace una composición de resistencia y tenéis aquí abajo la fórmula. Es decir, para calcular la resistencia equivalente, yo lo que tengo que hacer es esta cuenta. Es decir, 1 partido de resistencia equivalente, es decir, el inverso, es igual a la suma de los inversos. Bueno, pues yo simplemente resolveré esta cuenta. 1 partido de 15 más 1 partido de 35. Hay diversas formas de hacerlo. Podéis utilizar la calculadora del tirón, como os dije en su día, cuando hicimos esta actividad, lo subí ya a YouTube en su momento, o de manera más elegante, que es simplemente haciendo el mínimo común múltiplo entre 15 y 35. Claro, esto sería 7 más 3, son 10, y esto de 35, 7 por 3, 7 por 5, perdón, y 15, 7 por 3. Con lo cual, lo de abajo sería 7 por 5 por 3, que es 105. Al final, la resistencia equivalente, ¿qué es lo que es? Pues el inverso de este. Como tenemos aquí abajo la resistencia, le damos la vuelta y me va a salir 105 entre 10. No hay que coger calculadora, porque 105 entre 10 es 10,5. Claro, la resistencia equivalente entonces es como si fuera que estas dos resistencias, ¿no?, son esta que está aquí. Simplemente son la misma. No se suman, se componen. Bueno, si nosotros pasamos de página, tenemos ahí 4 preguntas más. Bien, la pregunta 3 sería, ¿cuál es la tensión entre los extremos de cada una de las resistencias?
Es decir, ahora me están preguntando a mí la diferencia de potencial entre cada una de las resistencias. Para eso yo tengo que utilizar el polímetro. Dice, demuestra tu hipótesis midiendo sobre el circuito. Claro, la hipótesis que se supone que tenéis que decirme, porque lo hemos visto en los ejercicios que ya puse en su día en la teoría, es que la tensión tiene que ser la misma, porque si están en paralelo hay puntos que son realmente el mismo, teóricamente el mismo. Lo voy a explicar con el circuito por delante. Vamos a ver, este punto, teóricamente es el mismo que este, porque estamos suponiendo un cable ideal. De hecho, en mi programa, estamos suponiendo que la resistencia, al ser pequeña, es nula realmente. Entonces, cojo el polímetro y yo digo, venga, voy a poner los valores, ¿vale? Voy a medir entre este punto y este punto. Si yo mido entre esos dos puntos, me sale 9 voltios, que es lo mismo que la pila. Si ahora lo pongo entre este punto y este punto, me sale otra vez 9 voltios, igual que la pila. Pero es que también ocurrirá mismo si yo lo pongo en estos dos puntos. También 9 voltios, porque este punto y este punto, desde el punto de vista teórico, es el mismo. Da igual ponerlo aquí que ponerlo aquí, ¿veis? 9, 9, 9. Otra cosa es que el cable no fuera de resistencia nula. Si yo, por ejemplo, vamos a poner aquí, primero la pila, 9 voltios. Si ponemos un cable de resistencia, vamos a ponerla por ejemplo ahí a mitad, medio grande, y yo ahora mido, mirad, ¿dónde voy a mirar? Medir. Si mido aquí, ya no me sale 9 voltios, ya sale 6,43. Si mido aquí, me sale 5,75, 71. Si mido aquí, me sale 5,21. Claro, a medida que voy teniendo más cable, más resistencia se opone al paso de la corriente y hay una bajada de tensión. Si vuelvo a poner que la resistencia es pequeña, me sale 9 voltios. Bien, pues eso es lo que os he puesto aquí. Las dos capturas de pantalla de cómo estoy midiendo el polímetro. Y eso es lo que yo procuro que vosotros aprendáis. Simplemente a poner el polímetro. En función voltímetro en este caso. La pregunta 4 es que es igual que en el caso anterior. En el caso anterior primero medíamos intensidad y luego voltaje. Ahora al revés. Ahora primero hemos medido voltaje y ahora vamos a medir intensidad. Dice, ¿cuál será la intensidad que pasa por cada resistencia? Realiza algún comentario sobre el resultado. Mide la intensidad a la entrada de cada resistencia con 2 amperímetros distintos. Vamos a ver, lo mismo de siempre. Una cosa es calcular y otra cosa es medir. Aquí a la izquierda estoy calculando y aquí a la derecha estoy midiendo. Podría haber puesto cálculo, medición, que es lo mismo. Bueno, ¿cómo hago el cálculo? Pues con la ley de Ohm. No la he vuelto a poner, pero imaginaros que tenemos aquí el triangulito y con la ley de Ohm la intensidad es la diferencia de potencial entre las resistencias. ¿Qué ocurre? Que en las dos resistencias la diferencia de potencial es la misma, lo hemos visto, en 9 voltios. ¿Qué es lo que varía en cada resistencia? Pues el valor nominal de la resistencia, que aquí tendríamos 15 ohmios y aquí tendríamos 35, en cada una tenemos un valor distinto, con lo cual la intensidad no puede ser la misma. Aquí me sale 0,60 y aquí me sale 0,26. Es decir, la intensidad en cada resistencia no puede ser la misma. Y de hecho tiene mucha lógica, porque si yo ahora vamos a quitar el polímetro, quitamos el polímetro y voy a poner ahora esto, lo de la flechita. ¿Qué ocurre con la flechita? Esta es la intensidad de corriente. ¿Qué está pasando aquí con la intensidad de corriente? Que se está repartiendo, la corriente eléctrica se está repartiendo ¿entre quién? Entre la resistencia. Bueno, aquí he puesto 10 ohmios, 10 ohmios. Si queréis ponemos 15. Esto es lo de menos, ahora mismo no influye en todo lo que he dicho antes para nada, ¿vale? No influye. Y aquí ponemos 35, para nada influye. El programa es limitado, con lo cual cuesta trabajo ver una cosa, pero más o menos se ve. Se ve más o menos que aquí va más lento que aquí arriba. Si os fijáis bien, va un poquito más lento. ¿Por qué va un poquito más lento? Porque esta resistencia es más grande que esta. Evidentemente, cuando viene por aquí la intensidad, le cuesta más trabajo seguir para adelante a la corriente eléctrica. Por aquí le cuesta menos trabajo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hiciera que esto fuera 0, iría muy rápido por ahí y la pila peta. Como se le dice, petaría, ¿no? Si no tengo resistencia, la pila. Y si pongo que es mucha resistencia por arriba o lento, ¿vale? Pues entonces, por eso la intensidad de corriente no es la misma. La intensidad de corriente va a depender de la resistencia donde yo tenga, en la que yo me fije. Bueno, pues, ¿cómo mediría? El cálculo ya lo he hecho, ¿cómo lo mediría? Pues yo tengo que meter aquí tengo que meter un amperímetro para que la intensidad de corriente la atraviese. ¿Cómo lo hago? Pues, por ejemplo, puedo cortar esto. No lo he hecho así como lo voy a hacer ahora en el dibujito que tenéis, pero lo voy a hacer de otra manera para que tengáis otra opción.
yo puedo hacer, por ejemplo, esto. Vamos a ver, ahí lo tenéis. Esto es una forma de representarlo, por ejemplo, ¿vale? Esa sería a la segunda resistencia. Y la primera, pues vamos a cortar, para que veáis que se puede hacer de muchas maneras. Dependiendo de cómo queráis que quede bonito. Esto ya es cuestión de estética, ¿no? Ahí podemos cortar así y aquí podríamos poner otro cable aquí arriba. Mirad lo que está pasando por aquí. Ya el circuito aquí abajo está cerrado, pero realmente yo puedo también ponerlo por ahí y ya está cerrado por los dos lados. Con lo cual la intensidad de corriente se reparte. Me sale 0,26 y 0,90. Vamos a ver lo que salía. Que creo que era eso. 0,20 y 0,90. Aquí me parece 0,60. Vamos a ver. Ah, porque he puesto 10 ohmios. Son 15. Vamos a cambiarlo. ¿Veis? Todo tiene que coincidir. Si no coincide, algo está mal. Efectivamente, 0,60, 0,26 y 0,60. Lo miramos y sale eso. 0,26 y 0,60. Claro, la siguiente pregunta es de cajón la que te van a hacer. La pregunta es, oye, ¿y si sumo las dos qué me sale? Si sumo las dos me sale 0,86. ¿Y qué es ese 0,86? Pues toda la intensidad de corriente. La intensidad de corriente que pasa por todo el circuito. Aquí te dicen que lo haga con la resistencia equivalente, pero nosotros podríamos hacerlo de otra manera. En vez de con la resistencia equivalente, podríamos cortar aquí y situar aquí otro amperímetro. Como podéis ver, espérate, no, vamos a ponerlo que se vea bien. Ahí podríamos poner otro amperímetro y ahí tenéis el 0,86. Es decir, toda la intensidad de corriente que viene por aquí, ¿qué es lo que ocurre? Se divide en dos, de tal manera que cuando lleguen a este punto se reúnen de nuevo y vuelve a ser 0,86. Este programa es magnífico para ver esto. Como digo, no, con esto no vamos a aprender demasiada electrónica, pero al menos estamos aprendiendo lo que es la ley de Ohm, lo que son los fundamentos básicos de circuito, etc. Bueno, realmente ya hemos terminado con todas las ideas que os puedo dar para que hagáis ya solos y solas las prácticas. Tenéis que hacer 3 prácticas, la tercera práctica es de circuitos en paralelo. Lo suyo sería hacer más, si nos da tiempo. Haremos también circuitos mixtos, que son mezcla de circuitos de series y paralelos, que no es tan complejo. Se pueden hacer muchas más cosas, con este simulador, muchísimas más cosas. Otro asunto es que tengamos tiempo. Si tenemos tiempo lo hacemos y si no, pues nada. Bueno, si tenéis dudas ya sabéis dónde estoy. Hasta pronto a todas y a todos.